Buenos días chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a trabajar con ustedes este año 2021. Espero que sea de mucha bendición tanto para ustedes como para mí. Y vamos a comenzar esta mañana con este primer tema que vamos a ver es operaciones con conjuntos. Ya vimos cómo representar conjuntos, la forma de representar conjuntos, que hay tres. La forma enumerativa, la forma descriptiva y la forma gráfica. Muy bien. En esta unidad vamos a ver 4 operaciones con conjuntos, que es la unión. Este es el signo o el símbolo de unión. Y lo vamos a representar en un diagrama de Venn. ¿Qué se raya en unión? Tenemos que rayar todo. Porque dice la teoría que se escriben los elementos de A y se escriben los elementos de B escribiendo una sola vez los repetidos. Muy bien, luego vamos a ver la intersección. El símbolo para intersección es este. Intersección dice que son o se escriben los elementos comunes o repetidos del conjunto A y del conjunto B. Entonces, solamente vamos a rayar acá, que es donde se escriben los elementos repetidos o comunes de ambos conjuntos. O sea que el rayado quedaría así. Luego vamos a ver la diferencia. La diferencia de conjuntos dice que se escriben los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, en este caso, nuestro rayado quedaría solo acá. Acá están los elementos de A que no están en B. Aquí irían los repetidos, pero obviamente si están en B no pueden estar, no tienen que estar en A. Esa es la diferencia. Luego vamos a ver diferencia simétrica. La diferencia simétrica dice que se escriben los elementos de A y los elementos de B menos los repetidos. Por lo tanto, y este es su símbolo. Por lo tanto, me queda rayado los elementos de A, o vamos a rayar los elementos de A y los elementos de B menos los repetidos. Vamos a hacer un repaso. Unión, se unen todos los elementos, los repetidos se escriben solo una vez, entonces rayamos todo porque es una unión. Intersección, solo son los elementos comunes o repetidos de ambos conjuntos, por lo tanto solo vamos a rayar el centro. Diferencia, se escriben los elementos de A que no están en B, por lo tanto solo vamos a rayar A. Diferencia simétrica, se escriben los elementos de A y los elementos de B menos los repetidos. Vamos a comenzar con la unión de conjuntos. Recuerden, unión es que vamos a unir tanto los elementos de A, del conjunto A, y los elementos del conjunto B, escribiendo los repetidos una sola vez. Y lo vamos a hacer en forma enumerativa. Enumerativa. Vamos a escribir A unión B. Muy bien. Entonces vamos a escribir todos los elementos que están en A y que están en B. Recuérdense que los repetidos una sola vez. A se repite, entonces lo escribimos pero solo una sola vez. A, B, C, D. La D está repetida, vean, pero la escribimos una sola vez. E y F. Muy bien, entonces la unión de A con B nos queda A, B, C, D, E, F. Esa es la parte enumerativa, pero también la vamos a representar en forma gráfica. Muy bien, para hacerlo en forma gráfica lo vamos a encerrar en un diagrama de Venn. Hacemos un círculo. Y otro círculo acá. Muy bien. Es lo que les acabo de enseñar hace ratito.
Acá adentro siempre van los elementos repetidos de ambos conjuntos. A ver, ¿me quieren ayudar? ¿Cuáles serán los elementos repetidos de A y B? Tenemos A, por lo tanto A va acá adentro. Otro elemento repetido es D, por lo tanto D va acá. Acá van los elementos repetidos. Luego acá escribimos los elementos que sobraron de A, que son, o sea, los que no usamos acá, que son B y C. Entonces acá escribimos B y C. Y aquí escribimos los elementos de B que no han sido utilizados. En este caso serían E y F. E y F. Muy bien. Esto no se puede quedar así. En la unión tenemos que hacer un rayado, porque el rayado es el que indica los elementos que debemos de tener acá arriba. Entonces rayamos todo el conjunto. Recuerden que en unión debemos rayar todo. Y entonces así nos quedaría A unión B. A unión B nos quedaría así. Voy a repetir, chicos. En unión, en la parte enumerativa A unión B, escribimos todos los elementos, los unimos. Los repetidos solamente los escribimos una sola vez. Muy bien. Luego en la forma gráfica tenemos que hacer un diagrama de Venn. Acá adentro escribimos los elementos repetidos de ambos conjuntos. En este caso los elementos que se repiten son A y D. Entonces A y D va adentro. Acá se escriben los elementos de A que no se utilizaron, que serían C y D. B y C, B y C. Y acá los elementos que no se utilizaron de B, que serían E y F. Y esa es mi unión de conjuntos. Veamos este otro ejemplo. Seguimos en unión de conjuntos. Tenemos el conjunto M que tiene los elementos 2, 3, 6, 8. Y tenemos el conjunto N que tiene los elementos 0, 2, 4 y 6. Muy bien, vamos a realizar la unión de conjuntos. Vamos a realizar la parte enumerativa. Y vamos a hacer perdón chicos, recuérdense que estos conjuntos ya cambiaron de nombre, entonces sería M unión N. M unión N. Muy bien, vamos a abrir llaves y vamos a escribir, como es unión, los vamos a unir todos en uno solo, solo que los elementos repetidos solo una vez. En el caso de los números es en orden. 0, 2, recuérdense que el 2 está repetido, entonces lo escribimos una sola vez. 3, 4, 6 y 8. Así quedaría M unión N en forma enumerativa. Ahora lo vamos a hacer en forma gráfica. Lo vamos a representar también en forma gráfica. Recuérdense que para hacerlo en forma gráfica tenemos que utilizar diagramas de Venn. Hacemos un círculo y hacemos otro círculo acá para representarlo en un diagrama de Venn. Muy bien, vamos a hacer M unión N. Vamos a hacer la unión de M con N. Recuérdense que yo les dije que acá adentro en el centro van los elementos repetidos de ambos conjuntos. En este caso sería los que se repiten es el 2 y el 6. Por lo tanto el 2 va acá adentro y el 6 también. Muy bien. Acá van los elementos que sobraron de M que no se usaron. En este caso serían el 3 y el 8. 3 y 8.
Y de este lado van los elementos de n que no se utilizaron. En este caso sería el 0 y el 4. 0 y 4. Muy bien. ¿Se recuerdan qué es lo que tenemos que rayar? El rayado que se hace unión es todo, porque como se unieron tenemos que rayar todo. Entonces, rayamos todo el diagrama de Venn. Ok. Entonces, en forma gráfica me va a quedar así. Siempre en unión se raya todo. Para esta clase vamos a ver la intersección de conjuntos. Y recuerden que la intersección se escriben o se toman los elementos comunes o repetidos de ambos conjuntos. En este caso, nuestros conjuntos son C y D. Sus elementos son 2, 3, 4, 6 y 8. Y los de D son 2, 4, 5, 6 y 7. Estos son los elementos. Entonces, vamos a hacerlo de forma enumerativa. Siempre se hace de las dos formas. Así es como ustedes me van a hacer sus ejercicios. De forma enumerativa, perdón. Son los elementos, en este caso, los conjuntos C y D. C, intersección D. Abrimos llaves y vamos a escribir únicamente los elementos. En la intersección se escribe únicamente los elementos repetidos de ambos conjuntos. En este caso, los elementos repetidos, se repite el 2, escribo el 2, se repite el 4, escribo el 4, si se repite el 6, escribo el 6. Entonces, la intersección de C con D solo son los elementos 2, 4 y 6, porque son únicamente los elementos que se repiten. Pero recuérdense que también lo tenemos que hacer de forma gráfica. Y para hacerlo de forma gráfica tenemos que utilizar diagrama de Venn. Acá tenemos un círculo y vamos a hacer otro acá. Muy bien. Entonces, para hacerlo de forma gráfica, pongan mucha atención, se hace exactamente igual a todas las operaciones, a unión, intersección, diferencia. Siempre acá vamos a escribir los elementos repetidos. C, intersección D. Acá adentro siempre van los elementos repetidos de ambos conjuntos. En este caso sería 2, los que se repiten, 4 y 6. Y acá van los elementos de C que sobraron. Si ustedes se dan cuenta, siempre se hace el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es el rayado. En este caso aquí sobraron el 3 y el 8. Entonces lo escribimos aquí en C. 3 y 8. Y en D sobró el 5 y el 7. 5 y 7. Se dieron cuenta que hice lo mismo que en unión, pero la diferencia es que en intersección únicamente vamos a rayar el centro, o sea, donde se encuentran los repetidos. El rayado es el que me indica qué operación es. Acá en este caso la intersección se raya solamente el centro. Y si ustedes se dan cuenta, coincide 2, 4, 6 y me quedó rayado solo 2, 4, 6. Recuerden, unión se raya todo. Intersección únicamente se raya el centro. Veamos este otro ejemplo, niños. Vamos a hacer la intersección. Recuérdense que intersección únicamente tenemos que escribir los elementos comunes o repetidos de ambos conjuntos. Yo les dije en la teoría los elementos repetidos de A y B, pero es como un ejemplo, como una representación.
Pero los conjuntos pueden tener cualquier letra del abecedario. Puede ser O intersección P, M intersección N, cualquier letra del abecedario pueden tener. Y se pueden escribir ya sea en letra de carta o en letra de molde, siempre con mayúscula. Muy bien. Vamos a hacer la parte enumerativa de estos dos conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, los elementos repetidos de O y de P es la N, se repite, y la Q. Por lo tanto, aquí tenemos los repetidos N y Q. Esa es la forma enumerativa. Ahora vamos a hacer la forma gráfica. Recuérdense que siempre se hace lo mismo. Lo único que va a cambiar es el rayado. Y en intersección, bueno, acá adentro vamos a escribir los elementos repetidos de ambos conjuntos. En este caso los repetidos son N y Q. Acá los elementos que sobraron del conjunto O, que son M y la P. Esos son los elementos que sobraron. Y en el conjunto P, que iría acá, sobró la R y la O, que fueron los que no utilizamos. R, O. Muy bien. Recuerden qué es lo que debemos rayar en intersección: únicamente el centro. Solamente el centro lo podemos rayar o lo podemos colorear, como ustedes deseen. Y si ustedes se dan cuenta, coincide. Aquí en la parte numerativa quedó la N y la Q, y aquí en la parte gráfica igual lo rayado, la N y la Q. Para esta clase vamos a ver la diferencia de conjuntos, y el signo es la diferencia. Muy bien. Según la teoría dice que se escriben los elementos que están en A, pero que no están en B. En este caso los conjuntos son Y y Z. Entonces, únicamente, recuerden, vamos a colocar los elementos que están en Y, pero que no están en Z. Vamos a hacerlo de forma enumerativa. Y se lee diferencia Z. Abrimos llaves y vamos a ver cuáles son los elementos que están en Y, pero que no están en Z. La carita está en Y, pero no está en Z. Por lo tanto, debemos de colocar la carita. Otro elemento que esté en Y, pero que no esté en Z, el rayo. Miren, niños, el corazón está, por lo tanto, no lo podemos escribir. El rayo. Entonces, el rayo está en Y, pero no está en Z. Otro elemento que esté en Y, pero que no esté en Z, el sol está, la luna. Por lo tanto, vamos a colocar la luna. Esa es la parte enumerativa. Son los elementos que están en Y, pero que no están en Z. Los elementos que están en Y y no en Z solo son la carita, el rayo y la luna. Y ese serían Y diferencia Z. Muy bien, ahora la vamos a hacer de forma gráfica. De forma gráfica. Recuérdense que tenemos que hacer un diagrama de Venn. Vamos a hacer un diagrama de Venn, lo vamos a representar en forma gráfica. Siempre lo tenemos que hacer de las dos formas, niños. Así es como ustedes tienen que hacer sus ejercicios que yo les ponga. Muy bien. Y diferencia Z. Se hace lo mismo. Recuerdan que les dije que va aquí en el centro, van los elementos repetidos de ambos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos repetidos de estos dos? El corazón. Si ustedes se dan cuenta, el corazón se repite, por lo tanto va aquí en el centro. ¿Qué otro elemento se repite, niños? El sol. El sol se repite, por lo tanto el sol va acá adentro. Muy bien. El procedimiento en cualquier operación, ya sea unión, intersección o diferencia, se hace lo mismo acá. Recuérdense que lo que cambia es el rayado. Ahora acá vamos a poner los elementos de Y que no hemos utilizado.
En este caso serían la carita, o sea, los que sobraron serían la carita. ¿Qué otro? Este ya lo usamos. El sol también. El rayo no lo hemos utilizado. Y el sol ya está aquí. La luna no la utilizamos, por lo tanto va de este lado. Muy bien. Y ahora acá vamos a colocar los elementos de Z que no hemos utilizado. El sol ya está aquí, perdón, el corazón ya está aquí, el sol ya está aquí. La luna no se utilizó, entonces va de este lado, del lado del conjunto Z. Tampoco hemos utilizado la estrella, va de este lado. Repitiendo, acá adentro van los elementos repetidos de ambos conjuntos, de Y y de Z, que son el corazón y el sol. Acá de este lado van los elementos que sobraron de Y de este lado los elementos que sobraron de Z. Ahora, lo que cambia es el rayado. En diferencia, niños, lo único que se va a rayar es esta parte. Solamente esta parte se va a rayar. Y así se cumple la teoría de que son los elementos que están en Y, pero que no están en Z. ¿Ya se dieron cuenta? Solamente están en Y, pero no pueden estar en Z. Entonces, esta es la forma gráfica. Recuerden, unión, rayamos todo. Intersección, rayamos solo el centro. Y diferencia, rayamos solamente este lado sin el centro. Ok, niños, vamos a ver el último ejemplo con diferencia de conjuntos. Recuerden que la diferencia de conjuntos son los elementos que están en este caso en E, pero que no están en F. Entonces vamos a hacer la forma enumerativa. Se lee E, diferencia F. Abrimos llaves y vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos que están en E, pero que no están en F? A está aquí, pero que no está aquí, entonces la voy a escribir. E está aquí, pero está aquí, entonces no la puedo escribir. O está aquí, pero no está aquí, entonces sí la escribo. O solo son los elementos que están en E, pero que no están en F. Esta sería mi parte enumerativa. Ahora voy a hacer, esta sería la parte enumerativa. Ahora voy a hacer la parte gráfica. Recuerden que tenemos que hacer un diagrama de Venn. Parte gráfica. Bueno, en la parte gráfica vamos a hacer E, diferencia F. Muy bien. Recuerdan que tenemos que escribir acá en el centro. Como siempre tenemos que hacer lo mismo. Recuerden que lo que cambia es el rayado. Lo que tenemos que escribir aquí en el centro son los elementos repetidos de ambos conjuntos. Los repetidos en este caso solo tenemos la E. Por lo tanto, adentro solo escribimos E. Acá los elementos del conjunto E que sobraron, que fueron A y O. A y O. Y acá los elementos que sobraron del conjunto F, que solo fueron la I y la U. Muy bien. Recuerden, en diferencia únicamente vamos a rayar este lado, porque son los elementos que están en E, que no están en F. Por lo tanto, solo rayamos este lado. Y esta es la forma gráfica. Muy bien, niños. Ese es el último ejemplo. En cada uno de los ejercicios al terminar, o perdón, de los ejemplos, tienen ustedes unos ejercicios, los cuales los vamos a ir trabajando en clase y los que no terminen les va a quedar de tarea. Qué gusto de saludarlos, que Dios los bendiga.